Hace 1500 años, justo donde ahora se encuentra el lago de Ilopango, existía un supervolcán, hasta que en el año 535 hizo erupción y ocasionó la muerte de los premayas que vivían cerca, y los que sobrevivieron migraron. Unos 500 años después, cuando nuevamente hubo suelo fértil, los pipiles que habitaban el imperio tolteca comienzan a repoblar la actual Centroamérica. De 1200 a 1400 comienza el caciquismo pipil, a través de la guerra a conquistar a otros pueblos y obligarlos, por guerras y democracias, a anexarse. De 1400 a 1500 se construye el señorío de Cuscatlán, en lo que ahora se conoce como Antiguo Cuscatlán La Libertad. Cuando los españoles llegan al territorio, queman cientos de libros de poesía, cosmovisión, entre otros. La quema de estos libros duró 3 días. Pedro de Alvarado se encuentra con la primera gran resistencia el 8 de junio de 1524, es la Gran Batalla de Acajutla. El 6 de agosto de 1524, el ejército español, con miles de indígenas auxiliares, ganan la batalla de la capital de Cuscatlán, hoy Antiguo Cuscatlán. En 1525 se funda la Villa de San Salvador. La villa desaparece por la insurrección indígena y es vuelta a fundar en 1528. Por cierto, los indígenas tenían armaduras hechas de algodón, pero eran pesadas y no les ayudaban a combatir contra las de hierro de los españoles. En 1530 regresa Pedro de Alvarado y envía al capitán Luis de Moscoso a fundar la Villa de San Miguel de la Frontera, en el oriente. Y en 1539 se crea la Alcaldía Mayor de Sonsonate, que cubre a Huachapán y Sonsonate, dando inicio a la época colonial. Ah, por cierto, para los que disfrutamos las vacaciones de agosto, ¿sabes de dónde vienen? Pues el 6 de agosto de 1524 se celebra la fiesta en honor al Divino Salvador del Mundo, como memoria de la victoria definitiva de los españoles sobre los indígenas. Hoy son nuestras vacaciones capitalinas. En 1624, la convivencia entre los diferentes grupos étnicos no fue del todo pacífica. Hubo una rebelión de esclavos africanos en la Alcaldía Mayor de San Salvador. Según la tradición lenca, las gigantonas de Jocoro vienen porque escogían a los hombres y mujeres más altos. Ellos eran guerreros, parecidos a los espartanos. En 1811 se da lo que se conoce como el primer grito de independencia, en la que pedían derechos políticos. El levantamiento fue en toda la provincia de San Salvador. En esta época se llamaba San Miguel a todo el oriente del país. En 1824, con la caída del Imperio Mexicano, se aprueba la primera Constitución para la República Federal de Centroamérica, vigente hasta que se termina la República. Eso quiere decir que todos los países de Centroamérica que ahora conocemos eran un solo país. En 1825 se elige el primer presidente de la República Federal de Centroamérica, Manuel José Arce. Pero en 1826 estalla la guerra civil en toda Centroamérica, y durante todo este tiempo hasta la disolución, la República tuvo una estabilidad política y varios golpes de Estado, hasta 1841. En esta época no había un ejército profesional. Gerardo Barrios y Francisco Dueñas agarraban a los indígenas como milicias y luchaban entre sí. Francisco Dueñas en 1865 fusila al capitán Gerardo Barrios y entre sus políticas estuvo dividir el departamento de San Miguel y crear la Unión y Usulután. De 1880 a 1900 se consolida el sistema de monocultivo y se deshacen las comunidades indígenas. Luego, en 1911, asume el poder Manuel Enrique Araujo. Se establece el himno nacional, el escudo, la bandera y se remodela el Parque Libertad. En esta época, el añil deja de ser el principal producto y pasa a ser sustituido por el café, durante casi un siglo. De 1913 a 1931 surge la dinastía Meléndez Quiñones, presidentes de la misma línea familiar provenientes todos de Santa Ana. En 1920 comienzan a surgir la Universidad Popular, para formar obreros en luchas sociales. A la Universidad Nacional no podía entrar cualquiera, tenía cuotas muy costosas. En 1927, con el apoyo de la familia Meléndez Quiñones, fue elegido presidente de la República Pío Romero Bosque. Justo en esta época fue la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos por la caída de la Bolsa de Valores. El general Maximiliano Hernández Martínez redujo el gasto público, pero obligó a los indígenas a dejar sus ropas, sus costumbres y hasta apellidos. Es el presidente que no dejó entrar al país personas de color y que incluso cortaba las manos a los ladrones. En 1932 se da el levantamiento campesino en el occidente, el cual fue reprimido por el ejército, lo que resultó en la muerte de casi 30.000 indígenas. Se da inicio a una sucesión de gobiernos militares que se prolongaría hasta 1979, o sea, tuvimos gobiernos militares durante casi 40 años. En 1944, el general Maximiliano Hernández Martínez renuncia al poder luego de 13 años de gobierno autoritario, presionado por una huelga general, y por decreto legislativo en 1953 es reconocido oficialmente como Himno Nacional de El Salvador, escrito por Juan José Cañas y Juan Averle. Es el mismo que tenemos hasta la actualidad. En 1972, el presidente Arturo Armando Molina ordena una intervención militar contra el campus central de la Universidad de El Salvador para mantenerlo cerrado por un año. Entonces comienzan las batallas entre los estudiantes y los gobiernos militares. En 1975 se da la masacre de estudiantes en la Universidad Nacional de El Salvador. Y este mismo año asesinan al poeta Roque Dalton. 2 años después, en 1977, secuestran y matan al empresario Roberto Poma. El secuestro fue atribuido al ERP,
el Ejército Revolucionario del Pueblo, fundado a inicios de los 70. En ese mismo año, las FPL secuestran y asesinan a Mauricio Gorgonovo, quien era ministro de Relaciones Exteriores. En 1979, un grupo de militares jóvenes, opositores al gobierno, dan un golpe de estado al general Carlos Humberto Romero, quien fue el último militar en gobernar El Salvador. Esta es la antesala del conflicto armado salvadoreño. Y en octubre del mismo año, el mayor Roberto Davison, después de una carrera en la milicia, pide la baja y decide comenzar el Frente Amplio Nacional. En 1980 se da la reforma agraria, se nacionaliza la banca y se bloquea el comercio exterior. El 24 de marzo de 1980, un francotirador asesina al arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mientras daba misa en la Capilla Divina Providencia de San Salvador. En este mismo año comienzan en el país enfrentamientos armados entre movimientos populares y los militares. Se unifican los movimientos armados revolucionarios y los grupos militares responden con fuerza. A finales de 1980, asesinan a 4 monjas norteamericanas de la Orden de Maryknoll, y Estados Unidos suspende toda ayuda a fuerzas militares salvadoreñas hasta que el gobierno aclarara el asesinato. El 10 de enero de 1981 comienza en el país la primera ofensiva final entre guerrilleros y militares. Además, inicia transmisión Radio Venceremos, la radio clandestina de la guerrilla armada salvadoreña. Ese mismo año, el mayor Roberto Davison funda Arena y se proclaman como partido político. En octubre de 1981, movimientos guerrilleros destruyen con bombas el llamado Puente de Oro, ubicado en San Marcos Lempa, importante infraestructura económica que unía la zona oriental con el resto del país. Y en diciembre del mismo año se da la masacre del Mozote por parte de los militares del batallón Atlacatl en Morazán, presidido por el coronel Domingo Monterrosa. Mueren decenas de niños y adultos. Esta te va a gustar. El Salvador fue al Mundial, España 82. La selección de El Salvador fue uno de los 24 equipos participantes en la Copa Mundial de ese año. Y en este Mundial, El Salvador marcó su primer y único gol en un Mundial. Pero también recibió la mayor goleada en la historia de un Mundial futbolístico. Perdió 10-1 contra Hungría. En 1982, Álvaro Magaña fue elegido presidente provisional de El Salvador por una asamblea constituyente. Sustituyó en el poder a la Junta Revolucionaria de Gobierno y fue elegido para gobernar mientras se redactaba la nueva constitución. A su gobierno provisional le correspondió preparar las elecciones presidenciales de 1984. El Papa Juan Pablo II visitó El Salvador el 6 de marzo de 1983. En 1984 gana la presidencia de El Salvador José Napoleón Duarte por el Partido Demócrata Cristiano. Este mismo año, la guerrilla destruye el puente Cuscatlán, ubicado entre San Vicente y Usulután. Y a finales del año, guerrilleros derriban el helicóptero en el que viajaba el coronel Domingo Monterrosa, quien fue acusado de liderar la masacre del Mozote. En 1985, un comando de la guerrilla asesina a marines y civiles en la zona rosa. Como si no fuera suficiente, en 1986 se da un terremoto en El Salvador de 7.5 grados en la escala de Richter. El terremoto provocó serios daños a la infraestructura del país. En 1987, presidentes centroamericanos analizan planes de paz. Ocurre un paro general de labores por parte de los empresarios. En 1988, la guerrilla ataca la central hidroeléctrica 5 de noviembre, destruyendo la infraestructura eléctrica del país y asesinando a empleados de CEL. En 1989 se dan elecciones presidenciales y llega al poder el partido Arena. Alfredo Cristiani se convierte en presidente de la República el 19 de marzo de 1989. Mientras tanto, al otro lado del mundo, derrumban el muro de Berlín en Alemania. Regresando a El Salvador, asesinan al ministro de la presidencia, Dr. José Antonio Rodríguez Port. Fue atribuido a comandos revolucionarios. En esta época, varios salvadoreños migraron en su mayoría a Estados Unidos por la extrema violencia. Ante la amenaza de otras pandillas, ciertos salvadoreños se vieron presionados a agruparse y formar una propia. Es así como nacen las pandillas salvadoreñas en Los Ángeles, California. Y el 11 de noviembre, la guerrilla declara la ofensiva hasta el tope. Asesinan al fiscal general de El Salvador, Roberto García Alvarado, y fuerzas militares asesinaron a 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres dentro del campus de la Universidad Dr. José Simeón Cañas, UCA. Luego de esto, comienzan los acuerdos de diálogo en México. Luego de varias negociaciones, en 1991 firman el Acta de Nueva York y el FMLN anuncia suspensión de acciones ofensivas. Y en 1992 se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, México, finalizando 12 años de conflicto armado. Entre los acuerdos más importantes es que nace el FMLN como partido político, se crea la Policía Nacional Civil
y se crea un Tribunal Supremo Electoral. En 1994 gana las elecciones presidenciales el doctor Armando Calderón Sol por el partido Arena, al derrotar a Rubén Zamora, quien competía en una alianza de partidos de izquierda encabezada por el FMLN. En 1995 se estrella en el volcán Chinchontepec el vuelo Aviateca 901, considerado el peor accidente aéreo de El Salvador. Ese mismo año secuestran al joven de 15 años Andrés Suster, quien pasó 50 semanas en una cisterna bajo tierra. Se le atribuye el secuestro a los comandos guerrilleros. En 1999 llegan las segundas elecciones presidenciales después de la guerra y Francisco Flores, candidato presidencial del partido oficial Arena, derrota con el 52% de los votos al candidato Facundo Guardado, del FMLN. En el 2001 se decide pasar del colón y adoptamos el dólar como moneda nacional. Entra el dólar en circulación en El Salvador. 12 días después, 2 terremotos sacuden El Salvador, dejando muertos, daños materiales y pérdidas económicas en el país. 4 años después, Elías Antonio Saca, candidato presidencial de Arena, derrota a Chafik Handal, candidato presidencial del FMLN, con el 57.71% de los votos en las elecciones presidenciales de ese año. En 2006, violentos disturbios ocurridos frente al campus central de la Universidad de El Salvador deja un saldo de 2 agentes policiales muertos, 10 más heridos y un empleado universitario lesionado de gravedad. Ese mismo año, muere por causas naturales Chafik Handal, principal líder político de la izquierda salvadoreña. 17 años después de la firma de los acuerdos de paz, llega el primer gobierno presidencial del FMLN, cuando Carlos Mauricio Funes Cartagena gana a Rodrigo Ávila con el 51.3% de los votos, terminando así con 20 años de gobierno de derecha. 5 años después, en el 2014, vuelve a ganar el FMLN en el gobierno central, cuando es electo presidente el comandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, quien gobierna actualmente el país con su compañero de fórmula, Óscar Ortiz, quien también fue comandante guerrillero durante el conflicto armado. El 23 de mayo de 2015 fue beatificado por el Vaticano Monseñor Óscar Arnulfo Romero en San Salvador. Un año después, en 2016, fallece el expresidente de El Salvador Francisco Flores, quien murió con un proceso judicial que aún está en curso. Ese mismo año, el expresidente Elías Antonio Saca fue arrestado y apresado por presuntos actos de corrupción. En 2017, Mauricio Funes, primer presidente del FMLN en El Salvador, es acusado y declarado culpable por enriquecimiento ilícito, quien desde 2016 ya se encontraba en Nicaragua con asilo político. En 2012, Nayib Bukele es electo alcalde del Nuevo Cuscatlán, para luego, en 2015, ser electo alcalde de San Salvador, hasta que el partido FMLN, del cual era miembro, lo expulsara en el 2017 y se declarara un alcalde independiente. En 2018 se realizarán las elecciones internas del FMLN con 2 candidatos, Gerson Martínez y Hugo Martínez. En abril de 2018, Arena realizó sus elecciones internas para elegir a su candidato presidencial. En la contienda participaron Javier Simán, Carlos Calleja y Gustavo López Davidson. El ganador por mayoría de votos fue Carlos Calleja, quien competirá en las presidenciales del próximo año. Actualmente, El Salvador ha perdido territorios por culpa de la violencia y la desigualdad de las poblaciones vulnerables. Las maras son un fenómeno social producto del conflicto armado. Las armas solo cambiaron de manos. Toda esta historia que te acabo de contar fue muy difícil para tus papás, tus abuelitos y todos los salvadoreños que lo sufrieron. El resultado de todo esto ha sido el país violento, pobre, lleno de corrupción, inseguro y con desempleo en el que vivimos. Nuestro país es grande como su gente, donde somos reconocidos por nuestra gastronomía, nuestros paisajes y sobre todo nuestras playas. Siempre hemos querido vivir en un país próspero, con paz, con justicia y con oportunidades. En fin, lo que queremos es un mejor El Salvador. Y esto lo puedes hacer vos. Involucrate, participa. Es tu país. Dibuja tu historia.